intervalo, pero no se llega a incluir a lo que es el 3.1, ¿no? Que es la sumatoria de la amplitud más el límite inferior. Entonces llega nada más hasta 3. Entonces esto es lo que les digo. Hay muchísimas formas de hacer una tabla de clases y frecuencias. Esta que estoy poniendo aquí es como de las más sencillas porque no voy poniendo notación y porque aquí ya los voy marcando como límites cerrados, intervalos cerrados. De 0 a 2, de 3 a 5, después de 6 a 8 y así sucesivamente. Acá lo voy marcando de 0 hasta 1.54, de 1.55 hasta 3 y así me voy. ¿Sale? No sé si ya quedó más claro. Depende mucho la notación que estoy utilizando y también el criterio que estoy utilizando. Ok, entonces, por ejemplo, en la tabla de arriba, ahí sí sería de 0 a 2, incluirán todas las veces que se repita el 2, ¿verdad? Ahí sí lo incluye. Correcto. Ah, Aquí ok. sí lo incluye. Acá no lo incluiría si yo lo pusiera así. Ajá. Dirías desde 0 hasta 1.99. Ok, ya queda claro, ¿Vale? profe, gracias. Va que va. Ahorita voy a hacer un ejemplo así para que quede más claro. Entonces, a ver, déjenme ver en qué me quedé acá. Ah, ya me acordé. Aquí arrastré, entonces aquí también arrastro, nada más. Por eso le sumé aquí el 1. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si se fijan, con este tipo de ¿cómo se llama? De redondeo. Iríamos de 2 en 2, de 0 a 2, de 3 a 5, de 6 a 8, de 9 a 11. Profe, Sí, y por ejemplo ahí no sé, los valores entre el 2 y el 3, ¿en dónde quedarían? Es que no, o no sé si me estoy confundiendo. ah, ojo, los valores entre el 2 y el 3. ¿De qué va a depender? Si es cierto, esto se me pasaba. ¿De qué va a depender eso? Si usted tiene valores, en este caso enteros, como es el caso de los consultorios, no tenemos ningún valor 2.5. Ninguna toma demuestra que, por ejemplo, haya tardado 2.5 minutos. Entonces, no tengo valores entre 2 y 3. ¿Sí se fija? De acuerdo a mis datos, no tengo valores intermedios. Ah, ya. ¿Y si ¿Ah? hubiera con Si decimales? hubiera, eso es lo interesante. Si tuviéramos, por ejemplo, aquí este valor que fuera 2.5, aquí sí ya no entraría en estas clases. Entonces, ¿a qué es a lo que me obliga a realizar? A incluir o más bien aquí ya mis intervalos sí irían con decimales. ¿Sale? ¿Qué es lo que recomiendo? Redondeen, esto ya se los va a dar como más la experiencia. Redondeen o trunquen uno de los dos y el otro lo van a utilizar con decimales en el tamaño del intervalos. En el número, redondeen o trunquen y si redondearon, utilicen la mayor cantidad de decimales. Ahorita les muestro un ejemplo. El de las baterías, ¿recuerdan? Ese sí tenía, creo que decimales. Si no, ahorita hacemos un ejemplo. Entonces, voy a terminar y ahorita hacemos ese otro caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa si se fijan cuando yo hago el redondeo de ambos? Mi número de clases sería 8, pero entonces el número máximo que yo tengo en los datos es 12. Es decir, ocupo hasta esta clase nada más. De la clase 15, 17, 18 a 20, 21, 23, pues no tendría ningún dato porque el mayor número es este. Entonces eso es lo que les digo que luego pasa cuando hacemos el redondeo de estas clases. Si yo no hubiera hecho el redondeo, por ejemplo, del tamaño del intervalo, que hubiera tomado tal cual el 12 entre 8 que me da el 1.5, aquí sí me hubiera dado exacto. Aquí sí tendría que hacerlo de 0 hasta 1.5, de 1.6 hasta 3.1 y así sucesivamente me voy. Y hubiéramos tenido las 8 clases, pero exactamente hubiéramos llegado hasta lo que es 12 o 14 por mucho, más o menos. ¿Sale? Por eso nos dice, vas a tener 8 clases, pero si utilizas este tamaño de intervalo. Si yo le aumento el tamaño a mi intervalo, voy a decir que tengo las 8, pero me van a sobrar clases. ¿Sale? Entonces, no le veo tanto caso en este ejercicio que utilicemos decimales. Eso es otro de los criterios que ustedes se van a ir formando, porque no tenemos variables o no tenemos datos con decimales. A menos que quieran hacer un análisis muy, muy exacto, entonces ahí sí lo pueden utilizar. Pero les digo, para este caso no le veo tanta necesidad porque son números enteros los que tenemos acá. Si fueran números con decimales, ahí sí les recomiendo. Trunquen o redondeen el número de intervalos, pero el tamaño del intervalo manéjenlo con decimales. 2 decimales
y van armando sus clases. Entonces, para este ejercicio, pues yo voy a borrar las 3 clases que me sobran, que serían las 6, 7 y 8. Me quedaría nada más con 5 clases. La marca de la clase es una marca para que nos diga dónde está la media de esa clase. Esta se utiliza para calcular medias en datos agrupados o desviación estándar. O también simplemente para ubicar cuál es la media de cada una de las clases. Como es una media, es el promedio entre los valores de la clase, es decir, el límite inferior y el límite superior. Y así lo calculo para las otras. Es decir, la media de 12 y 14 pues es 13, la media de 9 y 11 es 10, la media de 6 y 8 es 7, 3 y 5 es 4 y 0,2 es 1. Frecuencias absolutas. Hay una forma muy sencilla de calcular las frecuencias absolutas. Recuerden que nosotros hacíamos el conteo de 1 por 1. Obviamente para el caso que yo les voy a dar, pues es muchos datos para que hagan ese conteo, ¿verdad? Hay varias formas. Ahorita les voy a enseñar la más fácil y les voy a enseñar una forma ampliada. Frecuencia, sí. Ajá. No tenemos 20, tenemos 60 datos. Tenemos 60. ¿Sale? N es igual a 60. Pero ¿por qué la corté? ¿Cuál es el dato mayor que tiene usted? O el valor mayor que tiene usted en esos 60. Está aquí en esta tablita de datos. ¿Cuál es? 12. Y si se fija, si yo hubiera seguido acá hasta las 8 que me marca o que me marcaba, ¿hasta qué valor llego? ¿Tiene algún dato de 21 a 23? No, ¿verdad? Porque el mayor es 12, entonces esta no hay, esta tampoco hay y de esta tampoco hay. ¿Sale? Por eso las quitamos. Es lo que les decía de que si redondean los dos, les va a suceder eso, que se van a generar más clases de las que realmente necesita. Entonces tenemos que quitarlas. Para este ejercicio les dije, pues no es necesario que utilicemos decimales porque todos nuestros datos están en números enteros. Entonces es más fácil y ¿qué es más fácil? ¿Manejar decimales aquí o quitar mis clases acá abajo? Pues las quito simplemente, ¿no? Y ya. No sé si ya quedó claro por qué quitamos esas clases. ¿Sí? Si hubieran dejado, si hubiéramos utilizado aquí el 1.55, ahí sí nos queda exacto. Entonces para la frecuencia hay dos formas como para utilizarlas, sacarlas comúnmente. La primera y más fácil es frecuencia. Y al momento que nos pide la frecuencia, nos pide tus datos. Te dice, ok, ¿cuáles son los datos que voy a contar? Ah, pues le vas a decir, son estos 60 datos que quiero que hagas mi conteo. Y aparte me pide coma, ¿cuáles son los grupos? Es decir, que le dé el límite superior de las clases para que me haga el conteo desde el límite inferior hasta el límite superior para cada uno de ellos. Es decir, marco estos de acá. Lo que me va a hacer es que para la primera intervalo me va a decir de estos datos, desde 0 hasta 2, ¿cuántos hay? Para el siguiente me va a decir desde 3 hasta 5, ¿cuántos hay? Y así sucesivamente, ¿vale? Pero van a decir, ok, ¿y cómo sabe que es de 3 a 5, de 6 a 8 si yo no estoy seleccionando esto? Esta fórmula es una matriz o hace operaciones con matrices. Entonces va a tomar estos dos valores y lo va a ir adecuando para cada uno de los intervalos. Entonces, cierro paréntesis y doy Enter. Si se fijan, no me va a marcar para los otros. Y si yo hago o jalo estos datos o esta fórmula, me está dando una cosa pues que no es correcta, ¿no? Primero porque no se fijaron los datos y otra porque como son operaciones con matrices, me estaría dando resultados erróneos. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando hago operaciones con matrices aquí en Excel? Selecciono el intervalo donde quiero que me dé los resultados de las operaciones con matriz, es decir, de estos datos con estos. Presiono F2, esto va a variar en cada una de sus computadoras. La tecla que en su teclado les permita habilitar la fórmula, ¿sale? Y al mismo tiempo van a presionar
Control, Shift, Enter. ¿Sale? Y les arroja el resultado de la matriz. Es decir, ya te está diciendo, entre 0 y 2 hay 11 datos, entre 3 y 5 hay 11 datos, entre 6 y 8 hay 22 datos, entre 9 y 11 hay 12 datos y entre 12 y 14 hay 4 datos. ¿Cómo puedo yo corroborar hasta cierto punto esta frecuencia? La media, si se acuerdan, es donde están ubicados la mayor cantidad de nuestros datos. Si yo hago la media de medias o el promedio general de todos nuestros datos, media de medias, ¿a qué se refiere? Ahorita les digo. El promedio general de todos mis datos es 6.4, entonces yo esperaría que la mayor cantidad de datos esté entre 6 y 7, que si se fijan, aplica para esta. Entonces tiene algo de verdad esta fórmula que ahorita acabamos de realizar, ¿no? El mayor cantidad de datos se encuentra entre la clase de 6 a 8 y mi media general es de 6.4. La media de medias es la media que yo obtengo de realizar el promedio de las otras medias de los subgrupos, es decir, la media del consultorio 1 más la media del consultorio 2 más la media del consultorio 3, divididos pues entre 3 porque es un promedio. Y me da exactamente lo mismo. La media de medias o media general se puede calcular a partir de las medias de los subgrupos o de la media general de todos los datos. Entonces esto nada más era un dato curioso. Frecuencia relativa. Recordemos, es cada una de las frecuencias divididos entre el número de datos. N. Voy a ponerlo aquí para que veamos o hagamos la sumatoria de estos datos que acabamos de obtener. En total me deberían dar estos 60 datos las frecuencias. Si no me dan los 60 datos, hay algún detalle en mi fórmula o en mi proceso. Como pueden ver, nos dio exactamente nuestros 60 datos. Por lo tanto, está bien calculada mis frecuencias. Mi frecuencia relativa también está correcta. Entonces, y por lo tanto, mi porcentaje será este mismo valor, pero expresado en porcentajes. Listo. Ya tengo que entonces de 6 a 8 minutos tenemos la mayor cantidad de pacientes. La menor cantidad de pacientes la tenemos esperando de 12 a 14 minutos y tenemos un 36% esperando de 0 hasta 5 minutos. Entonces aquí ya pueden ustedes hacer la agrupación como ustedes quieran. Esto nada más es para ayudar a visualizar un poco más. Inclusive yo puedo decir, pues de 0 a 5 minutos espero un 36%. De 6 a 8 minutos un 37% y de 9 hasta 14 minutos espero un 27%. Y entonces ya es una forma más fácil de analizarlo. Eso es estadística descriptiva. ¿Qué es lo que puedo hacer también? Insertar tablas o insertar gráficas. Una que me ayudaría a mí bastante sería, aquí le voy a poner clase, sería la tabla de datos y frecuencias, clases y frecuencias o clases y porcentajes. ¿Cómo lo haría? Pues selecciono mi clase, selecciono mi porcentaje e inserto una gráfica circular de porcentajes. Aquí, pues obviamente ya dependerá del diseño que ustedes quieran darle. Yo voy a seleccionar esta, voy a seleccionar, o puedo seleccionar esta de aquí, no sé, la que a ustedes les gusta. Cambiar un diseño para que muestre aquí mis datos, etcétera, ¿no? Ya esto es como más formatito. Y aquí, si se fijan, ya es un poquito más fácil de analizar. Ya yo puedo pasar como mi reporte o a mi reporte esta parte de aquí. Puedo decirle, ¿sabes qué? Pues en la clase 3, perdón, en la clase 4 es donde tengo la mayor cantidad de datos. Y mi clase 4 pues va entonces de 6 a 8 minutos. Otro que puedo realizar es mi tabla de frecuencias absolutas. Selecciono mi columna de clase, selecciono mi columna de frecuencia y voy a insertar una gráfica de barras vertical. ¿Vale? Aquí déjenme ver por esta versión de Excel no me tengo que seleccionar nada más uno. A más tarde les muestro cómo con las clases, ahorita en el otro ejemplo, con las clases bien definidas. Entonces inserto solamente una gráfica con esa columna de frecuencias absolutas y ya en el eje yo puedo editarlo
o en la forma o el formato aquí de la gráfica para cambiarlo. Y también yo ya puedo ver que en la clase número 3, inclusive aquí le puedo cambiar esta, voy a utilizar esta para ponerle aquí en el eje Y frecuencia, y aquí en el eje X le voy a poner clases, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo. La clase 3 es la que tiene una mayor cantidad de datos. Y si se fijan, la estadística descriptiva habíamos llegado que era hasta la presentación de los datos para que fuera muy fácil su interpretación en análisis posteriores. ¿Qué va de que me den 60 datos así a yo llegar y decir, ¿sabes qué? La media de tus datos es de 6.4, es decir, en promedio en los 3 consultorios tardan 6.4 minutos en ser atendidos. La mayor cantidad de pacientes esperan de 6 a 8 minutos, la menor cantidad de pacientes esperan de 12 a 14 minutos. Lo ideal es que disminuyamos a menos de 5 minutos, por lo tanto hay que hacer acciones o tomar acciones para disminuir este tiempo. De igual manera, acompaña con una tabla de circular de porcentajes que sea más fácil visualizarlo, ¿no? ¿Dudas o preguntas en cómo se sacaron las gráficas? También acá tenemos otras gráficas que hicimos las sesiones pasadas y como pueden ver, todo esto sería el ejercicio terminado. Puedo aplicar acá la tabla de clases y frecuencias. Puedo hacer también lo que hicimos el otro día en clases de la tabla de serie de datos y frecuencias para todos. Y listo. ¿Dudas o preguntas que tengan? Profe, yo sí. Nada más si me puede recordar, por favor, en la de frecuencia absoluta, ¿cómo hacerle para pasarlo a las demás celdas? Ah, sí. Va a seleccionar todas donde va a obtener los resultados. Va a presionar F2 o la tecla en su teclado que le active la fórmula. Y en ese momento va a presionar al mismo tiempo Control, Shift, Enter. Úchala. Es que en mi compu no tengo de que F2 y cosas así, profe, porque no sé. Ok, entonces ahí sí va a ser buscar la tecla que le active. Okay. Luego, cuando son teclados, por ejemplo, computadoras estadounidenses que tienen el teclado un poquito diferente, o en Mac también hay que buscar la forma de hacerlo. Ok, si no, me va a tocar hacerlo de uno por uno, ¿verdad? Si no, le va a tocar hacerlo de la siguiente forma. Le voy a mostrar. Este ejemplo, si ustedes recuerdan, lo hicimos a mano. Nada más que bueno, aquí ya yo le cambié para ajustarlo. Era el de las baterías. Y en nuestro caso, hicimos o lo manejamos, no me acuerdo, creo que sí lo manejamos con decimales. ¿Cómo le tocaría hacerlo? Con la otra forma de hacerlo. Es con esta formulita media grande. ¿Qué es lo que nos dice esta fórmula? Contar punto sí, punto conjunto. ¿Qué es lo que le estoy ordenando a la computadora? De este conjunto de datos, cuéntame los datos que estén en este intervalo. Es decir, que sean mayores o iguales a 125, que es mi límite inferior, coma, y de ese mismo rango me cuentan los datos que sean menores o iguales a 132 al límite inferior, al superior, perdón. Entonces, si no encuentra la forma, esta será otra fórmula que pueden utilizar todos para calcular la frecuencia. ¿Sale? La vuelvo a poner aquí. Gracias. Sí. Esta yo se las recomiendo cuando tengan decimales y quieran ser muy, muy exactos o quieran corroborar. Es muy confiable esta fórmula y entienden el que están haciendo. Lo que nos hace la de frecuencia es integrar estos menor o igual, mayor o igual. ¿Sale? Pero luego a veces si no nos queda muy claro lo que estamos haciendo, puede ser que no tengamos bien nuestros resultados porque no sabemos si estamos haciendo lo correcto. Les recomiendo que empiecen a utilizar esta para que sepan lo que hace la máquina y ya después utilicen la otra fórmula. Ojo nada más, los criterios van entre comillas, ¿sale?
es decir, comillas, menor o igual, perdón, mayor o igual a 125, entre comillas, menor o igual a 132. Si yo, por ejemplo, tuviera decimales, que fuera, por ejemplo, de 125 hasta 100, que no incluyera el 130, bueno, 132.5, pero que no lo incluyera porque en la siguiente clase lo voy a tener, simplemente quito el igual y doy enter y me daría el mismo resultado, ¿vale? En este caso, pues no lo voy a poner, nada más era para ejemplificar, pero ya no me acuerdo cuál era el tamaño de la clase, 132, ahí está. ¿Sale? Y entonces, lo que pueden hacer también para darle una mayor presentación o una mejor presentación es armar los intervalos como lo hicimos de forma manual. El número de clases, pongo mi clase como está o cómo está determinada, es decir, menor o igual en X y mayor o igual a X. Y para hacer la gráfica de barras que me incluye las clases, pues simplemente selecciono la clase, selecciono la frecuencia y voy a insertar una gráfica de barras vertical. Y como pueden ver ya me da mi tabla de frecuencias y en cada uno de los ejes, o más bien en el eje, tenemos las divisiones para cada una de las clases. Y ahí sabes que de 141 horas a 148 horas tienes esta cantidad, de 149 a 156 tienes esta cantidad. Algo interesante que vamos a ver en la siguiente unidad en distribuciones de frecuencia es estas formas que tienen las gráficas de barras y los histogramas. En aquella unidad lo vamos a ver los histogramas para no atrasarnos tanto con aquí porque no piden un análisis gráfico en su programa, bueno, más bien en su, bueno, si en su programa de la materia no piden analizar tablas y gráficas, pero creo yo que es importante. Entonces ahorita dejamos como la base con esta y en la siguiente unidad vemos histogramas. Ven que tiene una forma muy peculiar, una campana. Mientras más datos tengamos, nuestras gráficas se van a ir asemejando a esto. Deberían de asemejarse a esto. Es una distribución normal, ¿sale? Esa distribución normal la vamos a ver en la siguiente unidad. Si pueden ver, también en esta, cuando tenemos más de 30 datos, tienden los datos a tener o seguir esta distribución. Aquí pues parte un poquito más arriba, sube. Ahí me quedó muy fea esa campana, pero bueno, es más o menos una campana, ¿no? Entonces, de 30 para arriba, todos los datos empiezan a tomar esta forma. ¿Dudas o preguntas que tengan? ¿Por qué menciono todo esto? Porque es lo que van a realizar en sus análisis de caso. ¿Cuándo se va a entregar ese caso? El día miércoles. Tendrán entonces hábiles lunes y martes. Para aquellos que quieran avanzar, pues tendrán el fin de semana. El día de hoy yo se los hago llegar. Esos casos, déjenme quitar la pantalla nada más ya para darles indicaciones y terminar sesión para que se preparen para su otro examen. Mentira, se me olvidaba algo. Por ahí tenemos algunos puntos extra que ya no me permite compartir. Ahí está. Que estaban pendientes. Vamos a hacerlo de forma rápida. Era el ejercicio de fútbol, el ejemplo. Y aquí tengo a las personas que habían comentado sus respuestas, que lo hicieron creo que a mano. Y vamos a ver si tienen sus puntos extras. Nos habían dicho, o teníamos media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, desviación media, porcentaje de variación y CAP. ¿Sale? Entonces vamos a ver promedio. Promedio del conjunto de datos que tenemos aquí, 20 datos. Voy a hacerle un poquito el zoom más pequeño para alcanzar a hacer todo esto. Mediana de este conjunto de datos, igual moda, y tenemos en la moda 7.56, varianza muestral, estábamos calculando, desviación estándar de ese muestral también, este conjunto de datos, desviación media, que es una desviación promedio del conjunto de datos. Después el porcentaje de variación, que este es igual a la desviación estándar entre la media
Y por último el CAP, que es 3 veces la media menos la mediana, dividido entre la desviación estándar. Listo. Entonces pueden ver que 1, 2, 3, 4, 5, 6 se llevan puntos. Creo que eran 2 puntos extra. Por lo que tengo creo que aquí anotado. Y uno que estuvo incorrecto, ¿sale? Entonces nada más revisen en su ejercicio de fútbol. La desviación media tendría que darles igual a 2, ¿sale? Todos los demás que me dieron los datos o la información están correctos. ¿Dudas o preguntas de esta parte? ¿De esto? ¿No? No, profe. Ah, muy bien, entonces aquí ya saben quién se llevó puntitos extras. Entonces, les digo, les doy la información ya para cerrar. Les voy a enviar unos casos. Esos casos son un conjunto de datos muy grandes. Va a ser una base, pueden ser 500, 600, 700, 800, 900 datos, los que considere yo ahí en el problema. Y voy a formar equipos. Les voy a mandar la lista de equipos y les voy a mandar también lo que serían los casos. ¿En dónde? Se los publico ahí en el grupo o se los mando con el representante de aquí del grupo. ¿Quién era el representante aquí o el líder aquí del grupo? ¿Quién era? No me acuerdo. Bueno, algún voluntario que quiera para mandarle los trabajos o los casos a sus equipos. A quien se lo pueda mandar. Pues si quiere me los puede mandar a mí, profe. Ok, es María Fernanda Ortiz. Muy bien, entonces se lo manda usted. Les voy a explicar ahí qué es lo que van a hacer en el correo que les mande o en el mensaje que les mande. Básicamente lo que tendrán que hacer es calcular medidas de tendencia central, de dispersión, tablas, gráficas y conclusión. Muchas conclusiones. Las medidas o que las calculen no me genera a mí mucha importancia. Obviamente sí tienen que estar bien, pero pues ya vieron, son fórmulas. En un minuto calculamos todas estas de este conjunto de datos. Lo único que va a cambiar ustedes es que van a seleccionar un rango mayor de datos. Entonces, aquí ya saben, media, mediana, moda. Acá ya también saben todas estas medidas de dispersión. Las voy a copiar ya nada más de aquí para rápido. Tablas, clases, series, gráficas de barras, circulares, como mínimo. Ya si ustedes quieren agregarle algo más o más tipo de gráficas, adelante. Y conclusiones por análisis y medidas. Es decir, por las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y una general. Y todo esto lo van a calcular desde dos perspectivas. La perspectiva general, es decir, de todo el conjunto de datos que les dé, y de subgrupos, por cada uno de los subgrupos que tengan. ¿A qué me refiero con subgrupos? Que por ejemplo yo decido muestrear lo que gastan 30 personas diarias, 15 personas, 10 personas ahorita nada más, por ejemplo, 5 mejor para más corto. ¿Sale? 1, 2, 3, 4, 5 personas. Y quiero ver cuánto gastan esas personas por 7 días. 1, 2, a ver, aquí ya me equivoqué. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si se fijan, vamos a tener el gasto por día de esas personas. ¿Sale? O podemos analizarlo también el gasto por persona de esos días. Entonces, van a hacer un análisis por día, pueden hacerlo por día, un análisis por persona y un análisis general de las 5 personas durante los 7 días. ¿Sale? A eso se refiere un análisis general de todos los datos y por subgrupos, es decir, por columnas y por filas.
¿Dudas o preguntas que tengan? Ya igual, si hay alguna, el día lunes las resolvemos. Por lo pronto pueden ir avanzando y con la explicación que les manden el trabajo. Si no hay nada, sería todo por el día de hoy. Voy a descargar la lista, ya no me daría tiempo, para que se preparen para su examen. Gracias por la atención, tengan un excelente fin de semana, mucho éxito en su examen y nos vemos el día lunes, ¿sale? Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Nos vemos, hasta Gracias, luego. profe, buen día. Sale, ya me cuentan el lunes cómo les fue en su examen. Gracias.